Estuve enseñando a los muchachos durante estos meses. Estuve enseñando Primera de Samuel y hay algo digamos, en la oración de Primera de Samuel, que realmente la oración de Ana está en Primera de Samuel capítulo 2, que es lo que vamos a leer, que realmente me llamó mucho la atención. Todos conocemos el comienzo de la historia, ¿no? Ana, digamos, Eliú. A ver, Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina, y Ana no podía tener hijos, Elcana sí podía tener hijos. Y entonces Penina se reía, por decir así, se burlaba de la situación de Ana. Y Ana, cuando va al templo, ora y le pide al Señor, pues que le dé esos hijos, ¿no? Entonces, Elí, que era el sumo sacerdote, eh, habla con ella y pues básicamente le, le dice que el Señor le dé de acuerdo a lo que había en su corazón. Y finalmente Ana tiene este hijo, Samuel, aunque luego tuvo más, Ana tiene ese hijo. Algo que resulta importante o resulta interesante a pensar, a reflexionar, es cómo responde Ana ante esa bendición. Normalmente o habitualmente o hay una tendencia dentro de nosotros a considerarnos con los derechos a tener que recibir las cosas. Eh, en una cultura, en esa cultura, el tema de que las mujeres tuvieran hijos era fundamental, porque básicamente eran las que podían transmitir el nombre de la familia. En este caso era el nombre del Cana. Se transmitía a través de hijos, el recuerdo de quién era o de quién fue esa persona, ¿no? Lo que realmente me llama la atención es el cántico de Ana o la oración de Ana, cómo ella, a través de esa oración, conoce o reconoce quién es Dios, ¿no? Dice así, y Ana oró, primera de Samuel capítulo 2 verso 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languideció. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir, y Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas. Él aguarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Realmente esta oración resulta un poco extraña si lo vemos desde este punto de vista, porque es una oración, o sea, debería ser haber sido una oración de gratitud, solamente decir, bueno, gracias Señor por el hijo que me has dado y como que ya, ¿no? O sea, a veces cuando nosotros oramos, oramos solamente de esa manera, oramos pues, gracias Señor por lo que me has dado, etcétera. Pero lo que está aquí hablando Ana, o lo que está orando, agradeciendo al Señor, tiene que ver con algo mucho más profundo en su vida. En primer lugar, el verso 1 comienza hablando o comienza reconociendo de quién viene la salvación. Dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. La pregunta es, bueno, ¿por qué salvación? ¿A ella de qué le salvó? Y básicamente, si entendemos cómo era la cultura en aquel tiempo, que digamos el nombre de una familia se veía en la descendencia de la mujer. Vamos a ponerlo con palabras así un poquito duras. La mujer servía para levantar descendencia, principalmente era. Pero no solamente era ese aspecto de levantar descendencia, sino era también el que ella no sintiera vergüenza. Uno de los temas o uno de los de esa situación de las personas en el Antiguo Testamento era el tema de la vergüenza. En Ruth encontramos que cuando ella regresa, pues sí, hizo mal en marcharse desde Belén a Moab, pero el gran dolor de Noemí era la vergüenza que ella sentía al regresar a Belén y además con una nuera moabita, Ruth. Entonces, para ella esa vergüenza era como imperdonable. Luego vemos a través del libro de Ruth que Dios restaura a Noemí y lo que al principio quizá se lo vio como una afrenta, como algo vergonzoso. En el capítulo 4 vemos el contraste y Dios transforma esa vergüenza en alegría al darle descendencia a través de Ruth. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Ana tenía vergüenza porque si ella en su cultura entendía que estaba para dar descendencia, para tener hijos, la utilidad de la vida de ella era, digamos, dar esa descendencia y no la tenía porque era estéril. El hecho de que Dios respondiera a la oración dándole a Samuel, ella lo ve como una expresión de esa salvación. Y es algo que realmente vemos que no es solamente, no solamente es un capricho, vemos que la petición de Ana es una petición que afecta realmente a su vida y a su corazón. Y lo que está buscando, lo que buscó y Dios se lo regaló, tenía que ver justamente con ese sentimiento de decir, yo tengo esa vergüenza, Dios ha respondido a la vergüenza. Vemos que es una petición que trasciende más allá el de querer tener solamente cosas. Vemos que es una petición que trasciende y que trata de buscar el sentido para su vida. Y ella lo reconoce de esa manera. Y lo primero que hace es reconocer que en Dios está su salvación. Para nosotros, digamos, no tenemos esa situación
pero esta oración nos deja una gran enseñanza para nosotros. Y es dar gracias a Dios por esa salvación que Él nos ha dado. Y no solamente cuando creí, sino la salvación es un aspecto que dura durante toda la vida del creyente, que tiene que ver con la santificación y cómo el Señor va trabajando en nuestras vidas para que cada día nos vayamos pareciendo más a Él. Si queremos verlo de esta manera, lo primero digamos, el primer aspecto que deberíamos de agradecer a Dios es porque a través de lo que estamos viviendo, a través de las cosas buenas, que nosotros que las vemos como buenas, quizá a través de las situaciones difíciles que estamos viviendo, Dios va trabajando ese aspecto de la salvación, de la santificación en nuestras vidas. Ese es lo primero, digamos, la primera observación al ver esta oración de Ana, ¿no? Gracias, Señor, porque tú me salvaste. Gracias, Señor, porque tú respondiste a mis necesidades en la vida. En segundo lugar, y pensando y continuando con la cuestión de la salvación, y continuando y seguimos pensando en la situación que Ana había estado viviendo al no tener un hijo, es que en los momentos de dificultad, Ana reconoce que la seguridad, la protección está en el Señor. Dice el verso 2: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No solamente Dios proveyó de la salvación a Ana dándole un hijo, y eso es algo que cuando, digamos, me lo explicaron, fue algo como que, uy, me cambia entonces la oración, ¿no? O sea, para Ana era importante y era parte de comprender cómo Dios le salvó de la vergüenza de no tener hijos. Pero ella incluso reconoce que en Dios es en quien encontramos el refugio. No hay refugio como el Dios nuestro. Yo no sé si ese concepto de refugio estaría antes, mientras Ana no tenía hijos, mientras Ana veía a Penina que tenía hijos y diría, Señor, mira, yo no tengo hijos, pero tú eres mi refugio. Lo está diciendo después de tener a Samuel. Pero incluso, digámoslo de esta manera, teniéndolo después, o sea, diciéndolo después de tener a Samuel, esa, lo que está hablando es que en Dios, haya o no haya la respuesta, nosotros podemos encontrar esa seguridad. Comienza hablando de no hay santo, no hay refugio, y ella estaba viendo el refugio, o que Dios estaba haciendo refugio, porque Dios había respondido a la necesidad del corazón de Ana, que era tener un hijo. El verso 3 habla acerca de ese refugio. Dice, no multipliquéis palabra de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones, ¿no? O sea, en quién encuentra el refugio? En el Señor, porque el Señor es quien termina poniendo las cosas en cada lugar, juzgando. Cuando hemos pasado por una situación difícil, y es lo que había pasado a Ana, había sufrido años por no poder tener hijos como lo tuvo Penina. Ella encuentra que en Dios está el refugio, porque Dios finalmente responde a su oración. Dios le termina dando lo que para ella es su liberación, su salvación.
Es muy probable, por lo que narra aquí, que Ana y Penina se llevaran, pues, vamos a decir, mal. Pues ya ve, se lee en el capítulo 1 que Penina se burlaba de Ana. No dice que Ana peleaba contra Penina, pero quiere decir que la relación entre ellas no estaba bien. Quizá Ana estaba sufriendo en silencio. Ana veía cómo Penina sí era bendecida al tener hijos y ella no. Quizá muy probablemente ella se sentía inferior a, eh, a Penina. Se sentía que Dios no la estaba bendiciendo y entonces como Dios no la estaba bendiciendo, ella era peor que Penina. Y vemos en la oración que Ana hace en el capítulo 1, la oración que Ana hace a Dios, ella realmente estaba afligida. 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, estaba bien preocupada. Había escuchado palabras, básicamente en esa cultura, si no tenías hijos, que Dios no te estaba bendiciendo. Pero finalmente, cuando Dios responde y le da esa salvación, ella encuentra que Dios es el refugio para su vida. Ella encuentra que Dios a su debido tiempo respondió. Y esas palabras que le hizo daño un día, Dios las quitó. Dios fue el que, digamos, defendió, cuidó la vida de Ana. También sabemos que después de Samuel tuvo más hijos, pero Ana encuentra ese refugio en, 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 en Dios en esos momentos o digamos en ese momento de dificultad. ¿Por qué encuentra el refugio? Porque dice, como dice el verso 3, ¿no? Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y cuando es el Dios de todo saber, es que es el Dios que sabe cuándo es el mejor momento para responder a nuestras oraciones. Dios es el que mejor sabe cuándo dar y cómo dar para salvar, para defender a cada uno de nosotros. En medio de nuestras luchas, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de quizá el, la decisión de decir merece la pena, sigo, no sigo, abandono. Hablaba ahora con unos, son hermanos, amigos. La verdad para mí fueron un ejemplo en cuanto al tema de ser misioneros, y fueron a España. Y me decía, ahora estaba hablando con él y me decía por qué tuvo que o por qué dejaron el tema de la misión. Hubo varias circunstancias. Y hablando con él, pues hablábamos, ¿no? De que puede haber chismes, puede haber muchas cosas, pero Dios sabe cómo defender de las situaciones que uno está viviendo, ¿no? Él dice, yo estoy esperando a que sea el Señor que realmente ponga las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de salvación. Dios es el Dios que todo sabe. Dios es el Dios que es nuestro refugio en los momentos de dificultad. Ana lo sabía y Ana está orando agradecida a Dios porque Dios cuidó en todo momento a Ana. Aunque Ana quizás estaba preocupada intensamente por lo que estaba viviendo, Dios cuidó el corazón, Dios cuidó la vida de Ana y en el momento preciso, Dios también bendijo a Ana con Samuel, ¿no? Dios sabe por lo que estamos pasando. Dios sabe las luchas que tenemos. Dios sabe las ganas que tenemos de tirar la toalla. No solamente en el aspecto de iglesia, sino también quizá en el trabajo, quizá en alguna cosa que estamos viviendo, en algún tema de relaciones unos con otros. Dios lo sabe.
Pero Dios es nuestro refugio, el que nos cuida y el que nos sostiene. Digan lo que digan de nosotros, hagan lo que hagan contra nosotros, ¿no? Y termina diciendo, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder, ¿no? O sea, ellos estaban como venciendo. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Y ahora miren cómo hace referencia a la situación de Ana. Hasta la estéril ha dado a luz y la que tenía muchos hijos languidece. Dios es un Dios que cuida, Dios es un Dios que salva, Dios es un Dios que guarda, que es nuestra protección, porque Él sabe lo mejor e incluso llega el momento en el cual a la estéril da luz, a Ana le da un hijo y a Penina la hace languidecer, que no era estéril. Ella reconoce que es Dios el que bendice, es Dios el que guarda, pero que uno debe de esperar la salvación en el Señor. Es decir, la justicia no nos pertenece a nosotros. El buscar resolver las cosas no nos pertenece a nosotros. A quien le pertenece es al Señor. Termina diciendo, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar su sitio de honor. Dice, y con esto termina la oración, ¿no? Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Y vamos luego a terminar con el 9 y con el 10, pero está cerrando la parte de que Dios es el Dios que guarda. Y entonces uno puede pensar, bueno, ¿cómo Dios me guarda si estoy pasando por todo esto? ¿Cómo Dios me guarda? Y él me, y él me, y él con la persona que estaba hablando ahora me decía, Íñigo, ¿y hace cuánto que no vas a España? Y le digo, pues hace 9, 10 años ya que no voy a España a ver a mi familia. Y uno puede decir, no, señor, vivir así, mejor no, mejor nos volvemos a España y así vemos a la familia y nos quedamos con la familia. Uno puede decir, bueno, pero ¿y esto va a cambiar, va a mejorar, va a ir? ¿Qué es lo que esto nos recuerda? Que el Señor es quien nos guarda. ¿Y cómo yo sé que el Señor me guarda? Ana termina diciéndolo en el verso 9. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios creador. Dios es el Dios soberano. Dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Quién es el que mejor puede saber? ¿Quién es el que mejor puede responder a lo que uno está pasando? El Señor. ¿Por qué? Porque Él nos puede guardar, porque en Él encontramos salvación, porque en Él encontramos la libertad, porque Él es el Dios creador. Te creó a ti, me creó a mí, y Él nos conoce muy bien. Y Él sabe también muy bien lo que nosotros necesitamos. Y Él sabe muy bien hasta dónde podemos llegar con ese, digamos, con ese sacrificio. ¿Por qué la hizo esperar todo ese tiempo a Ana? ¿Por qué por qué no le dio hijos antes? Si Penina se estaba burlando de Ana, ¿por qué no le dio hijos antes si le iba a dar a Samuel? ¿Por qué tardó tanto? No, la Biblia no dice por qué tardó tanto. No está respondiendo. No dice, no, Dios no le dice a Ana, mira, te aguanté 10 añitos porque yo necesitaba que tú, no. Simplemente esperó el tiempo necesario y llegó un momento en el cual Dios le da a Ana, le da a Samuel. ¿Por qué? Porque Él es el Dios creador. Él es el Dios que mejor sabe por qué tardó tanto tiempo y no se lo dio antes. En medio de las dificultades, quizá pongamos, lo voy a poner con, siempre es un ejemplo rápido y fácil. Plata, ¿no? Ay, Señor, le debo al banco tanta plata.
O Señor, necesito plata para tal cosa, porque a veces el Señor se tarda quizá en responder por una situación económica que estamos viviendo. Dios es el Dios creador y Dios sabe por qué está pasando. Dios es el Dios soberano y sabe hasta dónde nosotros podemos ir. Él sabe y Él nos invita a confiar en Él, porque Él es el Dios creador que mejor nos conoce. ¿Por qué Dios a veces permite la enfermedad? Porque Dios sabe por qué lo está haciendo. Él es el Dios soberano y Él sabe por qué lo está permitiendo. Porque Dios podría sanarnos a todos, en plan varita mágica, ¿no? Dios sabe por qué nos permite pasar por esas circunstancias, ¿no? Entonces vemos en Ana esa oración, ¿no? Dios es el Dios salvador, Dios es el Dios que lo que es el refugio, el que les cuida, porque Dios es el Dios que lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios creador, ¿no? Y entonces termina diciendo a Ana, Él guardó los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque en nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Ana estaba pensando, oye, Penina fue mala conmigo, ¿por qué Dios no la juzga? ¿Por qué no cae un rayo y la parte, la mata? ¿Por qué no le quita la vida? Porque Dios es un Dios soberano y es un Dios que va a hacer justicia en su debido momento. Eso quiere decir que debemos de estar dispuestos a sufrir en medio de las dificultades. Pero eso no es justo, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a fulano le das tanto y ni siquiera te teme? Y mira cómo vive, mira lo que hace. Y a mí me tienes así. Dios va a juzgar un día. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero Dios va a hacer justicia un día. Es decir, la persona que está viviendo alejada del Señor, un día va a ser juzgada delante del Señor. Y además, Ana, cuando ora, dice, Dios dará poder a su rey. Ya está hablando del Mesías, está hablando del ungido. Y exaltará el poder de su ungido. Sabe que un día ese Mesías va a venir a reinar y él va a hacer justicia de toda la maldad. Y entonces, ¿qué dice Ana? Debemos de esperar a que sea Dios quien haga la justicia en la vida de cada uno. Así que en nuestras oraciones, cuando estemos preguntándonos por qué nos pasan las cosas, acordémonos de la oración de Ana. Ana estuvo esperando poder tener un hijo y finalmente Dios se lo dio. Pero en vez de preguntarse y en vez de decir, Dios, qué injusto fue, ¿por qué no lo hiciste antes? Lo que hace Ana es que en medio de las dificultades y en medio de las respuestas que Dios va dando, y no siempre van a ser respuestas como la de Ana, que en este caso le dio lo que ella quería, esa salvación, ese hijo. Dios es el que nos va a salvar, o Dios es el que nos salva de todo. A veces las respuestas no son las que queremos, pero Dios es el que nos salva. Dios es el que nos ayuda en esos momentos. Realmente que podamos tener ese corazón agradecido con el Señor, que podamos realmente pensar en que y tener claro que cuando pasamos por algo, Dios sabe por qué lo estamos pasando.
y que Él nos ayude y nos fortalezca en esos momentos. Oremos. Gracias, bendito Señor, por este ejemplo de oración donde vemos claramente cómo Ana reconoce en ti que tú eres el Dios soberano, el Dios justo, el Dios que lo sabe todo, el Dios que la guarda, el Dios que la salva, Señor. Y Señor, nos gustaría que para nosotros también pudiera ser así. Señor, que podamos confiar en ti en medio de nuestras luchas y de nuestras guerras, de nuestras batallas. Que podamos confiar en que tú estás al tanto de lo que está pasando en nosotros. Y también saber, Señor, tener esa convicción de que en medio de nuestras luchas, en medio quizá de esas situaciones que nos desesperan, tú eres el Dios soberano que nos guardas. Ayúdanos, Señor, no solo a pensar que ya hemos sido salvos, sino realmente a comprender que en ti tenemos la salvación en todo lo que estamos viviendo, que no hay nada que se te escape, porque tú eres el Dios de salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.